Hola chicas, hola chicos. Arrancamos con una nueva unidad que va a tratar sobre los números reales. Vamos a dividir esta unidad en 7 apartados diferentes. El primero de ellos vamos a tratar los números racionales. Los números racionales ya os sonarán de otras etapas de vuestra educación, de hecho, de la educación secundaria. Y vamos a ver un resumen de cómo llegamos a la conformación de los números reales y dónde se ubican estos números racionales dentro de los números reales. En primer lugar, Kronecker, un matemático y lógico de la historia de las matemáticas, decía que los números naturales son obra de Dios, en ese momento, en esas creencias religiosas que tenían en esa época, pero que el resto de números eran obra del hombre. ¿Por qué se refería a esto? Los números naturales realmente son aquellos que surgieron por la necesidad de empezar a cuantificar elementos o cosas. 1, 2, números naturales. A continuación se dieron cuenta, esto no es así en la historia, sino que fueron apareciendo los números de manera diferente, pero os lo voy a explicar conforme se estudia en la educación secundaria, que es conforme la necesidad de resolver ecuaciones y problemas. Los números naturales no responden a la necesidad de hablar o exponer sobre deudas o retroceso. Es decir, vamos a necesitar los números negativos para poder hablar sobre me debes 20 euros o he retrocedido 5 metros. Por eso surge la necesidad de trabajar con los números negativos. Estos dos, los naturales y los negativos, conforman el conjunto de los números enteros. Números enteros que son tanto los números por encima del cero, es decir, positivos, como los negativos. A continuación, se dieron cuenta que a la hora de resolver ecuaciones no siempre vamos a tener números enteros. Es decir, a veces vamos a tener 3x es igual a 5. Para despejar esta ecuación, bien sabéis que hay que dividir entre 3 en los dos miembros. Y entonces nos va a quedar x igual a 5 tercios. Y este número es un número fraccionario. ¿Por qué? Puesto que 5 no es un múltiplo de 3. Al no ser un múltiplo de 3, no nos va a quedar un número entero. Y así tenemos los números fraccionarios. Enteros y fraccionarios vienen a conformar el conjunto de los números racionales. ¿Por qué se llaman números racionales? Porque se pueden poner en forma de fracción. Pero esto se empezaron a dar cuenta de que no todos los números eran racionales. Por ejemplo, ya en la antigua Grecia se dieron cuenta de que si tenemos un cuadrado, de lados la unidad, e intentamos hallar mediante el teorema de Pitágoras la longitud de su hipotenusa, esto nos da raíz de 2. Y raíz de 2 se dieron cuenta ya en su momento que no era un número racional. Como no era un número racional, surgen los números irracionales, aquellos que no se pueden poner en forma de fracción y que tienen infinitas cifras decimales. Los racionales y los irracionales forman el conjunto de los números reales. Aparte de este conjunto de los números reales, vamos a tener otro conjunto que no se estudia en el bachillerato de ciencias sociales, pero sí se estudia, por ejemplo, en el bachillerato de ciencias naturales o de ciencias y tecnológico o en otras carreras técnicas y científicas. Y es el conjunto de los números imaginarios. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando tenemos una raíz negativa? Cuando nosotros empezamos a resolver una ecuación, por ejemplo, de segundo grado, y nos queda que x al cuadrado es igual a menos 2, automáticamente nuestra respuesta ya nos lo llevan enseñando desde nuestros primeros cursos de secundaria, o deberíamos haberlo aprendido, y la respuesta sería no tiene solución real. Cuidado, no que no tenga solución, sino que no tiene solución real. Pero sí que existe el mundo, el cuerpo de los números complejos. Los números complejos son aquellos en los que podemos tener raíces con un número negativo en su interior, raíces de índice par. ¿Sí? Entonces podemos tener la raíz de menos 2. Esto sería igual a la raíz de 2i. Con i fuera de la raíz. Es decir, que raíz de menos 2, como decíamos, sería raíz de 2 y con la i
fuera de la raíz, puesto que i, que es el número imaginario, es igual a raíz de menos 1. Y con esto ya podemos tener raíces de índice par con números negativos en su interior, puesto que el número negativo siempre vamos a poder, el signo, lo vamos a poder sustituir por la i. Esto conforma el cuerpo de los números complejos, que en este tema no vamos a tratar, pero que conviene que sepamos de su existencia. Vamos ahora con los números racionales, que es el tema que nos ocupa. En primer lugar, vamos a ver la expresión decimal de una fracción. Toda fracción puede escribirse en forma decimal. Para ello, basta dividir el numerador entre el denominador. Empezaremos a realizar la división del numerador entre el denominador, de la manera habitual. Vamos a ver algunos casos. El primer caso es que la expresión decimal sea exacta. ¿Qué sucede cuando tenemos una expresión decimal exacta? En este caso, ni siquiera hace falta empezar a realizar la división como es habitual, haciendo, ya sabéis, la división. Como tengo el ejemplo este de 7 cuartos, pues haríamos 7 entre 4, ¿no? ¿Y esto a qué nos tocaría? Pues 1, veríamos que nos sobran 3 y seguiríamos, ¿no? Con la división habitual tal y como la conocemos. Pero en este caso, si lo que tenemos en el numerador, si es exacta nuestra división, si es exacta, en el denominador vamos a tener una potencia de 2 o una potencia de 5. Entonces lo único que vamos a tener que hacer es completar. Vamos a tener potencias de 2 o potencias de 5, es decir, vamos a tener un número que al factorizarlo va a estar compuesto por doses y por 5, con diferentes exponentes. ¿Y esto qué significa? Que vamos a poder completar ese número con factores de manera que consigamos una potencia de 10. Por ejemplo, en este caso en el que tenemos 7 cuartos. Si tenemos 7 cuartos, 4 es 2 al cuadrado. Para conseguir un 10, para conseguir una potencia de 10, como el 10 es 2 por 5, vamos a necesitar un 5 al cuadrado, porque las potencias de 10 se conforman con doses y 5 con el mismo exponente. Por lo tanto, nos falta un 5 al cuadrado, tanto arriba como abajo, porque recordad que todo cambio que hacemos en el denominador lo tenemos que hacer en el numerador. Por lo tanto, multiplicaríamos por 5 al cuadrado tanto el denominador como el numerador. Aquí abajo ya tenemos 2 al cuadrado por 5 al cuadrado, que es 100, y arriba pues nos queda el número 175, simplemente multiplicando 7 por 25, es decir, 7 por 5 al cuadrado, tal y como os ponía. Como ya tenemos una potencia de 10 en el denominador, que es 10 al cuadrado, esto ya sabemos que es simplemente lo que conocíamos como correr la coma. Simplemente tenemos un número dividido entre una potencia de 10, pues movemos la coma tantos ceros como tenga. Y ya tenemos un 1,75. Este es el caso en el que tenemos una expresión decimal exacta. Vamos al segundo caso, que la expresión decimal sea periódica pura. En este caso podemos hacerlo sin necesidad de hacer la división también. Bastará que el denominador tenga factores distintos de 2 y de 5. Como decíamos, si tiene de 2 y de 5, vamos a poder completarla para tener una potencia de 10. Pero en este caso no va a ser así, porque la expresión decimal es periódica pura. Recordemos que periódica pura es que tenemos un número o unos números, un conjunto de números que se va a ir repitiendo hasta el infinito igual. Es decir, todo lo que hay detrás de la coma se va a ir repitiendo de forma constante. Vamos a ver algunos ejemplos. Si tenemos 7 tercios, vamos a dividir numerador entre denominador. Aquí sí que vamos a necesitar hacer la división. 7 entre 3. Bueno, pues sabemos que es a 2, nos va a sobrar 1, 10 para 3 a 3, me sobra 1 y así hasta el infinito. ¿Sí? 4 séptimos. En este caso vamos a dividir de nuevo numerador entre denominador. Si realizamos la división, veremos que a partir de el 8 se empieza a repetir toda la serie de números y por eso tenemos una expresión periódica pura. El tercer caso que nos ocupa sería que la expresión decimal sea periódica mixta. Ahora presenta en su parte decimal una parte no periódica, seguida de otra periódica. Esto podemos saberlo sin necesidad de hacer la división. Basta que en el denominador tenga factores el 2 o el 5 y otros. Es decir, en el caso anterior no teníamos ni doses ni 5, pero en este caso vamos a tener algún 2 o algún 5, pero también otros números. Vamos a verlo aquí. En la fracción 7 sextos ya sabemos que es periódica mixta porque el 6 es 2
por 3. Es decir, tenemos un 2, pero tenemos un número que no es ni 2 ni 5. Por lo tanto, nunca vamos a conseguir tener una potencia de 10 como era en el primer caso, ¿vale? Y además no es como en el segundo porque sí tenemos un 2 o un 5, ¿vale? Entonces vamos a dividir y al dividir nos damos cuenta que efectivamente es periódica mixta. 4 35avos. Bueno, ¿el 35 quién es? El 35 es 7 por 5. Como tenemos un 5, pero tenemos un número que no es ni 2 ni 5, aquí ya tenemos un periódico mixto. Y efectivamente, si realizásemos la división, veríamos que efectivamente es una expresión periódica mixta. Vamos a ver cómo hallamos la expresión fraccionaria de un decimal periódico. Toda expresión decimal periódica puede escribirse como una fracción. Al hacerlo pueden darse 3 casos. Que la expresión decimal sea exacta. Es decir, si la expresión decimal es exacta, lo único que vamos a tener que hacer es, como en el primer caso que hablábamos antes, vamos a tener que correr la coma, multiplicar por tantos ceros, ¿no? Por tanto, por la potencia de 10 necesaria como para eliminar la coma. Entonces, si tenemos 4,3, pues simplemente, ¿cuánto necesitamos? Pues multiplicarlo por 10. Así que va a ser 43 décimos. Si tenemos 2,175, ¿cuántas posiciones tengo que mover la coma? 3. Necesito 3 ceros. 10 al cubo, ¿vale? 1000 es 10 al cubo. Recordad, tantos ceros como la potencia que tenemos aquí. Y ya tendríamos nuestra expresión en fracción. Por supuesto, nosotros llegamos a esto. Haríamos 2175 entre 1000, que es el número que necesitamos. Pero siempre tenemos que llegar a la fracción irreducible. Así que vamos a ir dividiendo. Como podemos dividir tanto arriba como abajo entre 5, ¿vale? Porque este es un múltiplo de 5 y 1000 también, pues nos queda esto de aquí. Pero es que aquí también podemos de nuevo volver a dividir entre 5. Por lo tanto, dividimos entre 5 arriba y abajo y ya llegamos a la fracción irreducible a la que tenemos que llegar siempre. Vamos con el siguiente caso. Que la expresión decimal sea periódica pura. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bien, vamos a multiplicar por 10, por 100 o por 1000 para abarcar toda la parte periódica. Si el periodo es un solo número, pues por 10. Si el periodo son 2 números, por 100. Y así sucesivamente. A continuación vamos a restar las dos expresiones, con lo que vamos a eliminar la parte decimal, que es igual en ambas expresiones. Y se despeja la incógnita a asignar. Veámoslo. Si tenemos el 4,3 periodo puro, vamos a multiplicar por 10, ¿no? Porque la parte periódica tiene un solo número. Por lo tanto, el número lo llamamos X, entonces multiplicamos al número por 10 y hemos corrido la coma una posición. Se ve, ¿no? Multiplicamos por 10 a los dos lados de la expresión. Ahora le restamos la expresión original. ¿Qué nos queda? 10 menos 1x, 9x. Y 43, bueno, el 3 se eliminaría, ¿no? Porque estaríamos desde el infinito restando 3 menos 3, 0, 3 menos 3, 0. Por lo tanto, nos quedamos sin parte decimal. Esto se elimina. Y 43 menos 4, pues nos queda 39. Ya simplemente en esta ecuación tenemos que despejar y nos queda 39 partido por 9. Muy sencillo. Simplemente recordando que tenemos que restar las dos ecuaciones y antes de ello multiplicar por la potencia de 10 necesaria como para sacar una vez el periodo de la coma. Vamos con otro ejemplo. Esta vez hemos llamado al número n, pero lo podéis llamar x si os resulta más sencillo. El número es n y es 2,17 periodo. ¿Cuántos números hay ahora en el periodo? 2. Por lo tanto, tenemos que multiplicar por 100. Vale, multiplicamos por 100 a los dos lados. Fijaos, 100n es igual a 217, porque ya lo hemos sacado una vez de la coma, 17, 17, 17. ¿Y ahora qué hacemos? Le restamos el original. La parte periódica, fijaos, se elimina y ya nos queda 217 menos 2, 215. Y 100 menos 1n, 99n. Esta ecuación simplemente la tenemos que despejar. El 99 vamos a dividir por 99 tanto a un lado como al otro y nos queda que n es igual a 215 entre 99.
Vamos con otro tercer caso. Que la expresión decimal sea periódica mixta. En este caso, vamos a multiplicar por 100, por 1000, para abarcar hasta el final de la parte periódica. Es decir, como antes, tenemos que conseguir sacar una vez todo el periodo fuera de la coma. Bien, a continuación vamos a multiplicar de nuevo por 10, 100, 1000 para abarcar la parte decimal no periódica. Es decir, ahora lo que queremos sacar fuera de la coma es aquellos números que están dentro de la parte decimal pero que no forman parte del periodo, ¿sí? Una vez tenemos esto, vamos a restar ambas expresiones. De esta manera vamos a conseguir eliminar la parte decimal igual en ambas y vamos a despejar la incógnita asignada. Fijaos, tenemos el número, de nuevo, que lo llamamos siempre X o N, como queramos, 4,71333. El periodo es 3. El 7 y el 1 no se repiten. Por lo tanto, fijémonos en esto, es mixto. Tenemos que sacar primero un 3 de la coma. ¿Cuánto necesitamos? Pues 1, 2 y 3. Necesitamos un 1000. Necesitamos multiplicar por 1000. Y aquí lo tenemos. Y sacamos fuera de la coma el 3, uno de los 3. Y nos queda ya detrás de la coma solamente el periodo. A continuación tenemos que sacar fuera de la coma aquello que no es periodo, es decir, el 7 y el 1. Sacamos el 7 y el 1 y por lo tanto tenemos que multiplicar por 100. Fijaos aquí. 100x es igual a 471,33333. Sacamos fuera de la coma el 7 y el 1. Todo lo demás sigue por detrás de la coma. Y ahora restamos. 1000 menos 100 nos da 900. Y 4000, ya sabéis que el periodo se elimina al restar y nos queda 4713 menos 471, que nos da 4242. El 900 pasa dividiendo, lo voy a expresar así, aunque ya sabéis que lo que hay que hacer es lo mismo en los dos miembros. Pasa dividiendo y nos queda esto de aquí, 4242 entre 900. Esto yo lo he dejado aquí, pero como tarea para casa os recomiendo que para practicar esto tenéis que reducirlo lo máximo posible a la fracción irreducible. Vamos con otro ejemplo. Este número, tenemos el número 2,017, el periodo es 17, pero el 0 no pertenece al periodo. Entonces, primero tenemos que sacar fuera de la coma una vez el periodo, es decir, 1, 2 y 3. Tenemos que multiplicar por 1000. Aquí lo tenemos. Y ya hemos sacado fuera de la coma el periodo. Por supuesto, este número nos acompaña. El número que no pertenece al periodo viene con nosotros. Bien, ahora tenemos que sacar de la coma el número que es decimal, pero que no pertenece al periodo. Como solo tenemos 1 en este caso, vamos a multiplicar por 10. Y aquí lo tenemos. Multiplicamos por 10 y lo sacamos. Ahora lo único que tenemos que hacer es restar 1000 menos 10, 990. Y ya sabéis que el periodo se elimina porque es el mismo. Y 2017 menos 20, 1997. El 990 pasa dividiendo y ya tenemos nuestro número fraccionario. Conclusión, los números racionales se caracterizan porque pueden expresarse en forma de fracción, es decir, como cociente de dos números enteros. El número X pertenece a los números racionales si y solo si existen A y B, dos números enteros, tales que X es igual a A partido por B, siendo B mayor o igual a 0. Es decir, que obviamente un número racional también puede tener, digamos, esta morfología con un número negativo delante. También en su forma decimal los números racionales o bien son enteros o tienen una expresión decimal finita o periódica. Es decir, un número racional también puede ser un número con infinitas cifras decimales. Propiedad. En cualquier intervalo de la recta, por pequeño que sea, hay infinitos números racionales. Por ello, el conjunto de los racionales es un conjunto denso. Esto quiere decir que si nosotros tenemos la recta, en esta recta, ya sean cuales sean estos números, puede ser el -1, el 0, el 1, el 2, por ejemplo, aquí hay infinitos números racionales, infinitos. Siempre hay uno entre dos. Siempre. Vamos a poder dividir en porciones más pequeñas ese fragmento de unidad. Por eso se llama que es denso. Es denso en sí mismo. ¿Hay algún número racional? Vamos a hacer esta pequeña reflexión. ¿Hay algún número racional entre 3 séptimos y 4 séptimos?
Parece que no, ¿verdad? Pero el 3 séptimos es, si lo multiplicamos por 2 arriba y abajo, que ya sabéis que es el mismo número, nos queda 6 catorceavos. Y 4 séptimos, si lo multiplicamos por 2 arriba y abajo, es 8 catorceavos. Y entre 6 catorceavos y 8 catorceavos está el 7 catorceavos. Luego, 7 catorceavos está comprendido entre 3 séptimos y 4 séptimos. Por lo tanto, ya tendríamos un número entre estos dos. Con otro ejemplo sería entre el 6 catorceavos y el 7 catorceavos. Haríamos lo mismo. Podemos multiplicar, por ejemplo, por 2. Nos queda 12 veintiochoavos y 14 veintiochoavos al multiplicar estos dos números tanto arriba como abajo por 2 y tendríamos el 13 veintiochoavos. Y así podríamos continuar hasta el infinito, de modo que queda demostrado que siempre hay un número racional entre 2. Y aquí damos por finalizada el primer apartado de esta unidad de números reales.